Nuestro equipo va a exponer sobre la Revolución Francesa, en la cual fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Este acontecimiento histórico pues marcó el fin de las monarquías absolutistas y dio paso a una sociedad en la que se otorgaba el protagonismo a la burguesía. Precisamente el estallido de la revolución y su posterior éxito significaron el final del feudalismo, al tiempo que sus ideas sirvieron como inspiración para los sistemas democráticos modernos. La Revolución Francesa tiene su origen a finales del siglo XVIII, un momento de la historia en el que Francia atravesaba una época muy convulsa. La sociedad estaba dividida en estamentos y la mayor parte del pueblo estaba excluido, lo cual dio lugar a que entre 1789 y 1799 se desarrollase la revolución. Si bien es cierto que algunos autores datan como fecha final del movimiento al año 1804, en el que Napoleón Bonaparte se corona como emperador de Francia. Eh, Antes de hablar de las causas y consecuencias de la revolución, les vamos a presentar algunas de las características que la definieron. Esta guerra fue una muy sangrienta, se quemaron iglesias y castillos. Estuvo provocada por una multitud de factores, políticos, económicos, morales, religiosos, etc. Puso fin al antiguo régimen, sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos. El feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar relevancia. Las causas de la Revolución Francesa. Entre las principales causas del estallido de la Revolución Francesa nos encontramos con las siguientes. La situación política deteriorada. Solo la nobleza podía ocupar los puestos políticos y militares de mayor importancia, al tiempo que en 1789 Francia atravesaba una grave crisis económica. Por su parte, los franceses vivían bajo un régimen autoritario, que es el absolutismo, en el que la nobleza y el alto clero ocupaban la riqueza. Crisis económica. Para el colmo de males, las malas cosechas ocasionaron problemas de abastecimiento de alimentos básicos como el pan. Las sequías y las heladas originaron unos problemas de abastecimiento que afectaron a la salud de la población no privilegiada, añadiendo así mayor descontento al clima social. Además, únicamente el tercer estamento, la burguesía y los campesinos eran el único que debía pagar impuestos. Todo lo anterior acabó provocando un círculo vicioso a nivel económico. Libertades y derechos limitados. La monarquía absoluta a cargo de Luis XIII no daba opción de soberanía más que a Dios. No existía, por tanto, división de poderes. Debido a ello, los derechos y libertades de los franceses eran muy limitados. Como consecuencia, se desarrollaron las bases de la Declaración de Derechos Humanos, los cuales se asientan entre los principios de libertad, igualdad y fraternidad. En francés, liberté, égalité y fraternité. Crisis moral y religiosa. Al mismo tiempo, se desarrolló paralelamente una revolución intelectual que ponía en tela el juicio al régimen que reinaba en aquel momento. La desconfianza de los ciudadanos en el régimen de gobierno creció a pasos agigantados y surgieron nuevas figuras de referencia como Voltaire, Montesquieu o Rousseau. Pues la situación tan difícil que vivía Francia, se convocaron a los Estados Generales, los cuales representaban a los tres estamentos. Para solventar la crisis económica, se propuso que la nobleza también pagase impuestos. Sin embargo, como el voto se realizaba mediante estamentos, la propuesta estaba condenada al fracaso. Y bueno, ya por último, la continuación, las etapas de la Revolución Francesa, las cuales son el final de la monarquía absoluta en 1789, el inicio de la monarquía constitucional de 1789 a 1792 y la etapa republicana de 1792 a 1799. 20 de junio de 1789. Juramento del Geo de Paume. Tras haberse constituido una Asamblea Nacional y al encontrarse la puerta de la sala en la que deliberarán, cerrada por orden real, los representantes del tercer estado se reúnen en el frontón cubierto que sirvió para jugar a la pelota, y juran solemnemente no separarse hasta dotar a Francia de una constitución. 14 de julio de 1789. Toma de la Bastilla. La destitución de Jacques Necker como ministro de Finanzas y los rumores sobre preparativos militares provocan el levantamiento armado de los parisinos, que se apropian de fusiles y cañones y cercan la prisión de la Bastilla, símbolo de despotismo. Su gobernador de la UNAI abre fuego contra los asaltantes, causando un centenar de muertos.
pero se ve obligado a capitular y es asesinado sobre el terreno. Joseph Bara fue un joven francés del bando revolucionario que murió en la guerra de la Vendée. Al no poder alistarse como soldado por su corta edad, realizaba servicios para el ejército republicano. Fue capturado por los contrarrevolucionarios transportando 2 caballos y se negó a entregarlos, por lo que lo mataron. Lazare Hoche fue un militar francés, general de la Primera República Francesa. Marqués de Lafayette fue un militar aristócrata y político francés, peleó por los Estados Unidos en la Guerra de Independencia, sirviendo como general y en la cual fue considerado uno de los héroes. A raíz de esto fue un amigo cercano de George Washington, Alexander Hamilton y Thomas Jefferson. Además, Lafayette fue una figura clave en la Revolución Francesa de 1789 y en la Revolución de Julio de 1830, así como miembro de la Asamblea Nacional y comandante de la Guardia Nacional de París. 26 de agosto de 1789. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Después de que el 4 de agosto, en una frenética sesión nocturna, la nobleza y el clero rivalizaran por pedir la abolición de sus privilegios, la Asamblea Nacional aprueba la Declaración, cuyo primer artículo establece que los hombres nacen y viven todos iguales en derechos. 5 de octubre de 1789. Marcha sobre Versalles. Ante la resistencia del rey a sancionar la Declaración de Derechos, movilizadas por la carestía de la vida, las mujeres del mercado de Les Halles encabezan una marcha sobre Versalles, que se emboca en el asalto al Palacio Real. 21 de junio de 1791. Huida del rey abortada en Varennes. Sintiéndose prisioneros en las Tullerías, el rey, la reina y sus hijos emprenden la huida disfrazados según un plan elaborado por el diplomático sueco Fersen, enamorado de María Antonieta. 14 de septiembre de 1791. El rey jura la Constitución. El texto mantiene la monarquía y concede el derecho de veto a un rey con poderes limitados. 20 de abril de 1792. Francia declara la guerra a Austria a instancias de Luis, que en secreto busca la derrota de sus ejércitos. La Asamblea declara la guerra al rey de Hungría y la Bohemia, para dar la impresión de que no lo hace contra el pueblo austriaco. 10 de agosto de 1792. Derrocamiento de la monarquía. La sublevación coordinada por las secciones parisinas con la ayuda de los federados llegados de Marsella, desembocado de la toma por las armas y con un fuerte derramamiento de sangre del Palacio de las Tullerías. Algunos principales acontecimientos de la Revolución Francesa es Estados Generales de 1789, toma de la Bastilla, el Gran Miedo y la abolición del feudalismo, pérdida del poder de la Iglesia, la composición de la Asamblea, camino a la Constitución y guerra de Austria y Prusia contra Francia. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón toma el poder. Tras un año en el que los tembordianos controlaban la convención y 4 de gobierno autoritario a través del directorio, tiene lugar el golpe de Estado el 18 de Brumario, en el que el general Napoleón Bonaparte, recién regresado de Egipto, toma el poder como primer cónsul de Francia. Ya tiene el dictador reiteradamente demandado por Marat. Bueno, y las consecuencias de la Revolución Francesa son que el final de la monarquía absoluta, que desde el inicio de la revolución el antiguo régimen llegaba a su fin. Según se fue desarrollando, las consecuencias fueron empeorando para la corona hasta su ejecución de Luis XVI. Más derechos y libertades. Uno de los objetivos de la Revolución Francesa era tener más derechos y libertades, aunque cabe destacar que se trata de un proceso que fue ganando enteros con el paso de las décadas. Este evento sentó un presente crucial. Se abolieron los privilegios de la Iglesia y la nobleza. La sociedad estamental, tal como estaba estructurado en el feudalismo, finalizó. Además, al mismo tiempo que la Iglesia y la nobleza cayeron en la escala social, la burguesía comenzó a crecer. La extensión de los principios de la Revolución Francesa. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad cruzó las fronteras de Francia y se extendió por Europa. La historia ha demostrado que incluso estos ideales influyeron en Latinoamérica. La coronación de Napoleón Bonaparte. A pesar de la lucha realizada, la cual tuvo como consecuencia muchos beneficios para los ciudadanos franceses y europeos, la monarquía absoluta de Luis XVI terminó siendo sustituida por el imperio de Napoleón. Y el fin de la Revolución Francesa es que el 9 de noviembre de 1799
se llevó a cabo un golpe de estado de Brumario, encabezado por Napoleón Bonaparte, que lo colocó en el poder, tras el cual puso fin a la Revolución Francesa. Fue así como el destino de Francia cambió desde 1799 hasta 1815. Napoleón abolió el directorio y rigió como primer cónsul, y más tarde como emperador, expandiendo su idea nacionalista y de igualdad por Europa y por el resto del mundo. Asimismo, Napoleón Bonaparte logró alcanzar estabilidad política, económica y social de Francia.